Ahora sí. ¿Estás cómoda, Nerea? Sí, creo que se me oye. Bueno, seguimos con el nivelazo de speakers que nos trae cada año Cibervoluntarios. Además, tenemos la suerte de algunos entrevistadores de poder elegir a quién queremos entrevistar, porque hay feeling, hay matching y, pues bueno, a Nerea la conocí el año pasado porque ganó un premio de Innovadoras TIC. Sí. Y ahí me enamoré de ella y de su pelo. Y de su evento que se llama TechFest. Entonces aquí está para contarnos un poco su experiencia en la divulgación de la ciencia, con lo cual también enganchamos un poco con Joana. Sí. Y quién sabe si, bueno, quién sabe no, ya es un role model para muchas chicas seguramente, me consta. Gracias, Félix. Si veis también un poco su Twitter, Sailor Mercury, pero no, es Query, ¿no? Eso os pregunto. Sailor Mercury. Ah, no, Sailor. Es que la C estaba pillada, entonces tuve que gracias. Bueno, buscad a Nerea en Twitter, por favor. Nerea Luis es Sailor Mercury, porque, bueno, como veis, PhD, TechFest, AI, Inteligencia Artificial en Singular. Cuéntanos un poquito de tu historia, ¿no? Sobre todo, bueno, ¿de dónde vienes, no? Originalmente, ¿de dónde vienes? Bueno, yo efectivamente soy Nerea Luis. Acabo de leer hace muy poquito la tesis en julio sobre inteligencia artificial en entornos multiagente, una parte relacionada con el razonamiento automático de las máquinas. Y bueno, mi historia empieza bueno, en Villaverde, en un instituto público, donde pues, yo tuve mi primer contacto con la tecnología un poco, digamos, particular, porque yo era muy friki, y lo sigo siendo. Me gustaba mucho el anime, el manga, toda la cultura japonesa, y Internet para mí fue como la puerta que me abrió a un mundo de posibilidades, ¿no? Que suena así como muy utópico, pero fue la verdad. Hablamos de vocaciones STEM, ¿no? De cómo es muy importante ahora mismo que las niñas también se sientan inspiradas por este tipo de cosas, y para mí fue un proceso muy natural el que yo estaba enamorada de la cultura japonesa, del anime, del manga, me gustaba dibujar, y entonces en Internet aprendí cómo podía hacer, por ejemplo, una página web y yo contar mis historias, ¿no? Cómo podía crear un blog o cómo podía pues, retocar una imagen, ¿no? Y hacerla como más bonita de lo que yo la veía inicialmente, y así fue como tuve ese contacto con Internet, y para mí fue pues eso, que se convirtió en una herramienta, ¿no? Una herramienta de contar historias, mis historias, por así decirlo. Pero yo lo hacía como un juego, yo nunca pensé que, no sé, que me iba a dedicar a esto o que iba a tener este recorrido, para nada. Simplemente que llegó un punto que dije, jolín, esto me gusta, hay algo que yo pueda estudiar que tenga que ver con esto, y entonces ahí un par de profesoras me hablaron de la ingeniería informática, ¿no? De lo que era programar. Te pilla antes de la universidad, ¿no? Eso es. Entonces, haciendo un poco, claro, o sea, yo de esto me di cuenta años después, claro, de cómo yo había ido tomando toda esa serie de decisiones. Entonces yo me meto en ingeniería informática, en la Carlos III, ahí me enamoro de la inteligencia artificial en segundo de carrera, me dicen que no solo se puede programar, que era lo que yo venía haciendo en mi web, en HTML, sino que además hay una parte de la programación más orientada a lo que llamamos computación, donde puedes, digamos, otorgar de cierta inteligencia artificial a una futura máquina o a un ordenador, ¿no? Y eso yo ya alucino, digo, ¿cómo se hace esto? Necesito aprender, ¿no? Y me gustaba mucho, empecé a leer y entonces empecé a sentir esa curiosidad, ¿no? De la que hablaba antes la otra ponente, de cómo al final la investigación viene de la curiosidad. Y entonces dije, ostras, esto es un punto muy bueno. Si yo consigo... Ay, perdona. No, pero se lo oye bien, ¿no? Se escucha perfecto, ¿verdad? Sí, para que no se oiga mal luego en el streaming. Y entonces lo que sucedió fue que nada, que yo descubrí el mundo de la investigación un poco gracias a esa pasión que tenía por la inteligencia artificial, y con ello vino TechFest, ¿no? O sea, todo tiene un sentido. Ahora contaremos qué es TechFest, claro, que es súper recomendable. Entonces yo estaba terminando la carrera, además yo estaba involucrada en la delegación de estudiantes, dábamos bastante guerra, la verdad, éramos las primeras generaciones del Plan Bolonia. Y entonces tenía mucho contacto con los profesores porque, claro, quedaban por refinar muchos procesos en cuanto a asignaturas, contenido y demás, y nos pedían bastante feedback, lo cual era guay, ¿no? Porque te da como cierto poder dentro de lo que es la universidad como institución. Y entonces, a la vez, mientras yo estaba como iniciando, estaba pidiendo becas para ver si pues, me daban algún tipo de beca para trabajar en algún grupo de investigación, y sucedía esto de inteligencia artificial, con otro compañero estábamos un día hablando y estábamos pensando en cómo no teníamos ni idea de qué iba a pasar cuando saliésemos de la carrera
¿quién narices trabajaba en inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué pasa con esto? O sea, está guay, lo vemos en clase, pero de repente vemos que el mundo que nos ofrecen es el mundo de las consultorías y no queríamos limitarnos a eso, ¿no? Entonces, eso es la muerte, la consultoría. Sí, ¿verdad? Es lo peor. Entonces, claro, eso fue como ese acto de rebeldía, ¿no?, que tienes, así de yo quiero como luchar contra eso, tiene que haber una forma. Y entonces hablamos con una de nuestras directoras del grado y le decimos que queremos montar una sesión súper pequeñita en los pasillos de la universidad donde los profesores nos cuenten qué hacen cuando no nos dan clase, ¿no?, que es algo como muy obvio, pero nadie te lo dice. Y entonces ahí descubrimos pues, que, bueno, que se podía hacer, ¿no?, que había profesores dispuestos a contar en qué investigaban de una forma quizá más divulgativa a los estudiantes, pero obviamente nos dijeron, no, hombre, no en los pasillos no, ¿sabes? Vamos a montarlo pues, en un aula, no sé qué, con un café, pues esto se suele organizar también pues, con algún patrocinador que quiera contar, no sé, en fin. Y con eso surgió TechFest. ¿Y fue hace 4 años más o menos? O... Claro, entonces empezamos en 2012, la primera edición fue en febrero de 2013, ¿no? Empezamos a finales de 2012 a montarlo. Y entonces nos venimos arriba, o sea, en el sentido de que como teníamos propuestas de profesores y tal, empezamos a conseguir los primeros patrocinadores y entonces lanzamos un call a internet. Claro, se apuntaron como 300 personas, que era como lo más. Luego, obviamente, aprendimos todo el rollo este del evento gratuito, ¿no? La gente luego no cancela, no sé qué, o sea, todo fue un aprendizaje. Pero en el primer año lo que de verdad nos impulsó a hacerlo una segunda vez fue que habíamos cursado unos MOOCs, que por entonces no existía Coursera ni nada de esto, habían lanzado unos MOOCs en la propia Stanford. Entonces habíamos hecho el MOOC nosotros en nuestro tiempo libre sobre inteligencia artificial y uno de los que daba ese curso era Peter Norvig, que era el director de inteligencia artificial de Google en ese momento, ¿vale?, de investigación. Y entonces en uno de estos de que estás ahí hablando, celebrando cumpleaños, no sé qué, dijimos, oye, ¿y si le mandamos un email a este tipo, ¿sabes? Y le decimos quiénes somos y que vamos a montar esta movida, nos dará en plan una videoconferencia o algo así, y lo hicimos. Lo hicimos. Y se fue, bueno, entonces, no fue a Leganés, sino que hizo por No, claro, hicimos pero claro, nos contestó, además fue un email súper corto, en plan, yes, I will. Y yo dije, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Qué pasa con esto? O sea, este tío es que es una eminencia en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces nos pusimos ya como nerviosos y dijimos, ostras, esto puede tener impacto, y fue ya lo que dijimos, jolín, si hemos conseguido esto, lo podemos seguir haciendo y traer a mucha más gente. Y ahí es donde sí que surge como el concepto de TechFest, de lo que ha ido evolucionando estos años, ¿no? O sea, que se ha convertido en un punto donde converge universidad, industria, ¿no?, la parte de empresas, la parte de emprendedores también a través de startups, innovación, pues a través de perfiles, por ejemplo, como el tuyo, ¿no?, educadores incluso. Y lo que intentamos es dar voz a todos estos colectivos que parece que si no, como que están desconectados de la tecnología y que al final la tecnología sirve para sentar la base y unirlos a todos de alguna forma. Haznos el pitch de 1 minuto de qué es TechFest. ¿Qué es TechFest? Pues es un evento gratuito celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Leganés, organizado enteramente por estudiantes, que en la última edición ha tenido 2.000 asistentes. Y bueno, ahora tenemos ponentes de, pues casi, vamos, te iba a decir todo el mundo, pero principalmente de España, Europa y algunos de Estados Unidos han venido. Y temáticas pues de todo, desde inteligencia artificial, robótica, biomedicina, blockchain, de todo lo que puedas hacer. Friquismo en estado puro. Sí, pero no friquismo. O sea, a ver, ¿no? porque ahí eso, el lenguaje hay que controlarlo un poco, ¿sabes? Que llevamos trabajando mucho en eso. Defiendan los frikis. No, es que yo estoy un poco ahí en contra de lo del friki asociado al informático, ¿sabes? Sí, porque soy mujer y he vivido y tal. Entonces, lo que nos gusta decir es que todo el mundo cabe en la tecnología y desafortunadamente no todo el mundo ha tenido la oportunidad de conocerla como una herramienta, así como consumo, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, la idea de TechFest es, obviamente hay una gran cantidad de charlas técnicas y las va a seguir habiendo, pero cada vez hay que acercarnos más a toda esa parte de la población que no ha tenido esa oportunidad, pero que sí que puede hacer grandes cosas en tecnología, ¿no? Pues a través de la impresión 3D, a través de algún curso que de repente le lance una idea en la cabeza y ya pueda implementarla, ¿no? Entonces, la idea es un poco trabajar eso, trabajar el lenguaje, que sea un espacio seguro, inclusivo, y que independientemente de tu aprendizaje, pues puedas meterte de lleno, estar 2 días aprendiendo sobre tecnología. De hecho, nuestra idea es
que no vayas a las charlas de las cosas que ya sabes, porque generalmente cuando vamos a una conferencia software tendemos mucho a ir a las mismas charlas en lo que trabajamos, por ejemplo, o en los lenguajes de programación en los que trabajamos, y de hecho la idea, uno de los eslóganes de las primeras ediciones de TechFest era eso, era ¿qué quieres aprender?, ¿no? Entonces es como sal un poco de tu zona de confort, intenta explorar otras opciones y así vas a saber cómo retornarlas a tu propio campo y aplicarlas, ¿no? Y descubrir, pues no sé, otras sinergias. Oye, ¿está este premio que te dieron, que te dio Felipe VI, esta condecoración, por qué fue? Sí, es que eso ha sido un año también. De la Orden del Mérito Civil, le dieron hace un año, ¿no? Sí, no, ha sido en junio. Ah, no, sí, en junio de 19. Sí, o sea, bueno, esto surge, yo pienso, porque no sé cómo llegó todo eso ahí, pero yo conocí al rey hace, creo, año y medio, una cosa así, quizá 2 años, en uno de los eventos de la Fundación Cotec, donde participo, y yo había hablado ya de innovación y ese tipo de cosas, pero bueno, ellos habían escuchado varias charlas, no sé, les llamó la atención, estaban muy alucinados con todas las iniciativas que también como que había impulsado relacionadas con la mujer y la tecnología, la ciencia y demás. Y yo entiendo que vino por ahí, o sea, no sé, de repente a mí me llaman, es que literal, o sea, me llamó el rector de la universidad. Yo pensaba que era por algo de TechFest, en plan, no sé, la hemos liado con algo, ¿sabes? No sé, porque nunca me había llamado el rector, ¿sabes? Y entonces me dicen que tiene una noticia muy importante y que me habían elegido en la Casa Real para darme la condecoración al mérito civil, ¿no? Para poner un poco en visibilidad. Sí, o sea, era una forma de darme visibilidad, no hacia el resto de ciudadanos, como gracias. Esta mola más, ¿eh? Cuidado que, lo digo, no sé, es embajadora de marca Barbie. Por favor, cuéntanos esto. Eso fue antes de esto, sí, por eso digo que ha sido un año bastante, o sea, todo esto curras, ¿sabes? Y curras, y yo me he pasado años en los que me decían que bueno, que era un poco idealista, ¿no? Mientras hacía la tesis, pues también recibía mensajes en plan, bueno, pero deja de hacer esto ya, ¿sabes? Que no te da dinero, ¿y para qué? Y entonces de repente pasan estas cosas, ¿no? Y dices, ostras, pues igual sí está llegando mi mensaje. Sobre todo me ha ayudado mucho Twitter, mucho más de lo que yo pueda llegar a pensar, ¿no? Ahí se ha montado un canal súper importante para mí para divulgar todo esto. Y entonces igual, o sea, me llaman un día, me contactan por Twitter, una agencia, y me dice que tienen un proyecto, que creen que yo soy la que encajo mejor, no sé qué. Y claro, ya me dicen por teléfono que es con Barbie. Y yo, pero Barbie, o sea, la de las muñecas. Y me dicen que sí, que están trabajando mucho en todo este tema también de STEM, ahora cumplían el 60 aniversario, y que querían un poco como poner role models reales asociadas a las profesiones, digamos, de Barbie y tal. Y claro, eso, a ver, te ilusiona en el sentido de que, jolín, que siempre al final hemos jugado con la Barbie o con otras muñecas, pero que es una forma también de tener un canal súper importante que no está centrado ya de base en ciencia, ¿no? Que es otra forma de llegar a las niñas así. Y hablando un poco también de ciencia y demás, ¿en tu casa ves la ciencia o hermanos, familia o familia emprendedores, ingenieros o eres la...? Pues mira, mis padres son funcionarios y mi tío fue el que sí que como que me empezó a hablar de internet y demás, él es el ingeniero de la familia, lo que pasa es que yo no le veía mucho porque él está en Bilbao, entonces nos veíamos pues igual los veranos y tal, pero sí que fue como el que sembró, yo creo, empezó a sembrar la semilla, ¿no? Porque fue el que sí que pues me enseñó Google, tal, y yo volvía muy obsesionada con eso, o sea, yo, claro, es que me dijo, bueno, ¿qué quieres buscar aquí en Google? Y yo dije, Sailor Moon, obviamente, mi serie favorita, ¿sabes? Por favor. Y claro, eso fue ya, ¿sabes? El clic. Sí. Más preguntas así rápidas. ¿Qué consejo darías a tu hija de 19 años? Imagínate que tu niña, oye mamá, ¿qué estudio? ¿Qué le dirías a tu hija? ¿O qué te dirías a ti misma? O sea, a mí misma... Wow, sí. Bueno, con 19 años había empezado la carrera, pero es verdad que había experimentado muy poco. Y esto tiene que ver también o sea, yo creo un poco con el rol que tenemos las mujeres en el mundo, que es algo que yo me he dado cuenta a posteriori. O sea, yo, todas estas cosas que hacía de la web, no sé qué, lo hacía prácticamente a escondidas. O sea, quiero decir, mis padres sabían que usaba el ordenador, pero no sabían que yo tenía como un sitio web y que colgaba todo esto y tal, porque al final lo que yo me enfrentaba era como, ¿y por qué haces esto? Y ten cuidado, porque los chats, porque hay gente rara, porque no sé qué, y como que dudas mucho, ¿no? De lo que, sobre todo de lo que hacen las chicas.
Y yo le diría eso, en plan, no sé, juega, experimenta, lee, pero sobre todo juega, o sea, tócalo, no sé, desarrolla y no tengas miedo de fallar. Yo tenía mucho miedo también a fallar, ¿no? Y a qué iban a opinar de mí. O sea, yo también estudiaba mucho y tal, tenía buenas notas y yo creo que eso también a veces te hace como ser muy precavido de qué va a decir la gente y demás. Y yo creo que es eso, como relájate un poco, ¿sabes? No pasa nada, si algo sale mal lo vas a encauzar de otra forma y trabaja en, no sé, en lo que crees, en las ideas. De lo que has conseguido hasta ahora, ¿de qué hitos estás más orgullosa? De lo que has conseguido hasta ahora. ¿Cuál es el que te sube más el ego? O sea, TechFest, no sé, para mí es una cosa que ha sido brutal. O sea, yo nunca esperaba que de una idea surgiese un proyecto así. Es verdad que yo nunca hablo de mí como una emprendedora, pero sí que como que me ha enseñado mucho a trabajar en equipo y a darle como una segunda oportunidad a estudiantes que de otra forma como que no hubiesen conseguido conocer la tecnología de esta manera, ¿no? A mí me ha pasado que gracias a TechFest han venido voluntarios que son estudiantes y me han dicho, jolín, porque igual yo les he conocido como alumnos cuando les he dado clase y me dicen, es que me has cambiado la forma de... O sea, estos 2 días para mí han sido un cambio de cómo yo veía el sector tecnológico y de cómo lo percibo ahora, y ahora sé que si quiero aplicar a Google o si quiero irme, yo que sé, a Europa a trabajar o a montar mi propia empresa, ya sé cómo hacerlo, ¿no? Que esa es la clave, o sea, ya me has enseñado el camino. Entonces, para mí eso es muy guay. Y luego gente que es eso, que ha conseguido trabajo gracias a nosotros en sitios donde luego, yo que sé, han acabado por ahí pues en mochilas. Es que aparte las empresas van a buscar talento. Sí. Vas a ver una hilera de stands, Sí. las compañías Sí. buscan ese talento que cuesta tanto encontrar, ¿no? Y luego otra cosa que me ilusionó mucho y me dio también otra perspectiva fue la iniciativa Ciencia en el Parlamento, que el año pasado tuve la oportunidad de participar y de ayudarles también en esa parte de difusión, ¿no? O sea, yo apliqué al COL, bueno, Ciencia en el Parlamento es una iniciativa ciudadana y llegamos al Congreso de los Diputados para reivindicar algo que es súper necesario, que es que la ciencia sirva como base para legislar, ¿no? Y para tomar todas esas decisiones en base a la evidencia científica, que es algo que no existe todavía aquí en España. Sí existe en otros países, pero no hay ningún órgano que asesore, digamos, a los políticos desde la evidencia científica, que es algo que no se debería discutir, ¿no? Porque los hechos son hechos y están probados. Y eso fue muy bueno porque muchas veces nosotros, sobre todo los técnicos y los científicos en general, pecamos un poco de la parte comunicativa, ¿no? O sea, salirte, el abstraerte de donde estás tú trabajando y entenderte con alguien que no es técnico, o que es en este caso un político, era un trabajo súper gratificante cuando lo consigues, digamos, hacer bien. Y ahí sí que hicimos como de intérpretes de lo que era el colectivo de los científicos, del que nosotros habíamos recopilado todas estas evidencias, dependiendo de la temática que íbamos a presentar allí cada uno, y luego de cómo conseguías, por un lado, captar la atención, ¿no?, de toda la mesa de políticos que teníamos, uno de cada partido, y de cómo entablas este debate con ellos de forma constructiva, ¿no?, en la medida de lo posible. Y esa sí que fue una experiencia muy gratificante porque te enseña que sí que hay formas de colaborar y que sí que como que se pueden tender puentes, ¿no? Que al final hay gente, o sea, hay muchas cosas que no vemos, estamos un poco cegados también por la tele y todas las cosas que vemos, pero hay gente que curra un montón, que no se la ve y que cuando le das la mano, ¿sabes?, te ayuda. Y eso fue increíble, porque tenemos muchos prejuicios. Que viene Jorge, ¿eh? A ver, es que me enrollo mucho. Nerea, un problema que te gustaría resolver. O sea, Feliz, no sigas con este rollo. me has dicho 45 y No, son te he dicho 39. 45. ¿Sí? Bueno, 45. Hay 45, venga, os dejo 10 minutos. lo has dicho, está grabado. Se me va la cabeza. Yo creo que ha dicho 45. Ha dicho 45. He dicho 45. Sí, Pero no pasa nada, ¿eh? lo ha grabado su chatbot, que tenemos un chatbot que nos... Perdonadme. Os quedan 6 minutos. Vale, de sobra. Entonces, dime algún reto de la sociedad que te preocupe. Sí. Uno. Uno, vale. La educación en tecnología, creo que es algo, bueno, en concreto inteligencia artificial, creo que es algo muy necesario. Creo que los próximos 5 o 10 años van a ser clave, van a pasar muchas cosas. Espero que buenas, pero España sí que tiene un problema y se ha analizado desde varios colectivos, que es bueno, todo lo polarizado que está el trabajo, ¿no?, de alta cualificación, baja cualificación, todo el tema de la automatización.
Y creo que el enseñar a la población, por un lado, a no tener miedo a la inteligencia artificial y por otro lado, a ver cómo podemos colaborar, ¿no?, con ese futuro robot o con estas máquinas, ¿no?, que van a tomar decisiones también junto a nosotros, creo que entender esa colaboración de lo bueno en lo que somos los humanos y lo bueno en lo que son las máquinas y cómo podemos juntos, ¿no?, avanzar más rápido, creo que es en lo que deberíamos trabajar y es algo que me ilusiona también, porque junta toda la parte de divulgación con la parte más quizá de activista, no sé. ¿Ese sería tu cojo proyecto? No sé, ojalá, pero por lo menos daré guerra si me dejan. ¿Algún referente que tengas ahí en gente que te ha inspirado? Me decías aparte, he conectado en internet tu tía, pero ¿alguna hombre, mujer científica tal? Pues cuando estaba en el doctorado, bueno, tuve la oportunidad de descubrir bastantes mujeres cuando ya empecé un poco más a trabajar en la mujer tecnología, y para mí pues Manuela Veloso ha sido una de las investigadoras que más me ha aportado. Además tuve el honor de conocerla y trabajar con ella durante 6 meses. Ella es una eminencia en el campo de la robótica y ella ha luchado mucho. Fue una portuguesa que se fue a Carnegie Mellon University en Estados Unidos a emprender toda su carrera, digamos, investigadora. Entonces ella ya, bueno, pues estaba casada, tenía hijos, sufrió también muchísimo machismo dentro de la universidad, pero supo como creer en sus ideas, luchar mucho, alzar la voz. Y eso también, o sea, que te enseñen esos valores, cómo ella lo hizo, ¿no?, enseñarte un poco el camino, es lo que a mí me ayudó mucho en la etapa final del doctorado, ¿no? El no dudes de ti, hay veces que las cosas no salen a la primera, y en ese sentido pues ella ha sido mi gran referente. Y luego hay otro que es Sue Black, que ya la conocí después a través de Twitter, que la historia también de Sue Black es alucinante. Es una mujer que sufrió violencia de género, se quedó en la calle creo que tenía 2 hijos por entonces, y no sé quién fue que le dio la oportunidad de estudiar Computer Science en un curso que había pues como para gente que estaba en paro y demás, y eso le cambió la vida. O sea, se motivó muchísimo, entendió que eso era una herramienta para ella ayudar también a otras mujeres que habían pasado por lo mismo, y ahora, bueno, o sea, tiene una empresa, ha estado trabajando para una universidad del Reino Unido, no recuerdo cuál, y además en este último año ha formado una especie de partido político también de tecnología y bueno, de buenas prácticas y ese tipo de cosas. O sea que son mujeres a seguir, desde luego. ¿Y qué es lo próximo que te gustaría aprender? ¿Qué quieres aprender en el medio plan, los próximos 6 meses o el próximo año? ¿Qué te quieres? Ostras, pues no sé, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial me encanta, pero tengo mucha curiosidad por quantum computing, que luego Alba nos va a contar más, porque creo que es otro cambio de paradigma bastante importante, y me gustaría aprender también más sobre estrategias. Y esto que se llama policy making, es que no sé cómo es el equivalente, pero que es como elaboración de estrategias, ¿no?, que es a lo que se dedican pues todos estos altos comisionados y demás. Porque creo que es lo que de verdad luego cambia las cosas, o sea, marca como un mapa de ruta, y nosotros como que desde abajo no tenemos tanta capacidad como para impactar, ¿no?, pero esta gente sí que la tiene. Entonces me gusta, después de conocer todo esto de ciencia en el Parlamento y demás, que ya he conocido un poquito más cómo funciona la política y toda esa parte, creo que es muy importante que también estemos ahí y al menos lo entendamos. O sea, me gustaría. ¿Preguntas del público? Para Nerea, ¿preguntas? ¿Ves? Es que hablo mucho. Ah, mira. Ahí al fondo. Y así también llegamos en tiempo, ¿no? Son y 43, sí. ¿Verdad? 2 minutos. Exactamente. Pregunta directa, si puede ser para Nerea. A ver. En un tuit, y ella responderá también, ella en 2 tweets. O en un post. En un hilo. Vamos allá, En un hilo. ¿Está funcionando? Contamos caracteres, venga. Nerea, yo te conocí a ti por Twitter, te conocí a ti por TechFest, y es un tema que has pasado de forma transversal, pero sí que me gustaría que hiciéramos un hincapié en la importancia de las comunidades tecnológicas para generar un impacto social a mejor. Sí, o sea, para mí la comunidad tecnológica ha sido esencial y fue la que me enseñó al principio pues cómo generar impacto dentro de la propia comunidad. O sea, que al final era una forma de autogestionarse, de aprender de forma desinteresada y altruista, y de intentar mejorar lo que ya existe. Entonces, para mí, la comunidad tecnológica creo que es algo que hay que reivindicar, pero sí que hay que tratar de como
como de cambiar también lo que no ha funcionado bien dentro de la comunidad tecnológica, que en este caso lo que yo he percibido pues es el lenguaje a veces, ¿no? O que se generan a veces espacios hostiles precisamente por ese desbalance de género dentro de la comunidad o de otras minorías también infrarrepresentadas. Entonces creo que es guay, pero tenemos mucho que aportar ahí y espero que cada vez pues con las iniciativas que llevamos a cabo, que tú bien conoces, pues las mejoremos y tengamos más voz cada vez. Aplauso para Nerea, por favor. Gracias. Gracias. Qué rápido. Se pasa volando, sí. Muchas gracias, perdonad. Nada más.